Es un gusto poder presentarles el trabajo que hemos venido realizando desde Costa Rica que tiene que ver con los procesos de cartografía participativa. Como la doctora Pérez lo mencionó, me acompaña la maestra Meilin Alvarado Sánchez. Ella es compañera también de nosotros de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional y vamos a hacer la presentación en conjunto. Entonces voy a iniciar yo. También quisiera agradecerle a Luz Adriana por toda la ayuda y todo el apoyo que nos ha dado para que podamos realizar este taller el día de hoy. En este caso, bueno, la presentación le llamamos Conociendo mi comunidad por medio de la cartografía participativa. Ha sido un proceso en el cual nosotros hemos venido trabajando desde hace más de 10 años, especialmente en el programa de estudios turísticos territoriales, para lo que es la incorporación de las comunidades locales en la actividad turística y otros procesos que hemos podido desarrollar con ellos, dentro de los que se incluyen ordenamiento del territorio, identificación de riesgos y en este caso, bueno, a partir de la relación que tenemos entre las dos universidades, poder apoyarles en el proyecto que tiene la doctora Pérez, en este caso para poder trabajar con todos ustedes. Y creo que va a ser de mucha ayuda porque al final de cuentas, cuando hablamos de cartografía, muchas veces nos imaginamos la cartografía de los mapas formales, el mapamundi, algunos otros elementos, ¿verdad?, que hemos visto en la escuela, en el colegio y en algunos otros lugares, pero que también existe otro tipo de cartografía que nos permite también visualizar muchos elementos que no están presentes en esa cartografía formal, digámoslo así. Para iniciar voy a comentarles dos conceptos que para nosotros son muy básicos. Bueno, primero que todo, el primero de ellos es porque somos geógrafos, ¿verdad? Y creo que es importante también rescatar ese elemento, que es la geografía en general, ¿verdad? La geografía es la ciencia que estudia el espacio en sí, el espacio geográfico, que viene siendo todo aquel espacio en el cual todos vivimos, el cual nosotros hemos venido transformando desde hace muchísimo tiempo, muchos años, muchos siglos, muchos milenios, y que en el cual podemos localizar y también ver la distribución de los diferentes fenómenos, tanto físicos como culturales, que se encuentran en él. ¿Cómo podemos hacer esa vinculación o cómo se puede hacer esa retroalimentación con esa localización y esa distribución de los elementos? Bueno, lo podemos hacer por medio de las diferencias entre las diferentes localidades, ¿verdad? Como la doctora Pérez mencionó, tenemos participantes de los pueblos originarios. No todos los pueblos originarios son iguales, cada uno tiene su propia característica, ¿verdad? Ese es un elemento dentro de esa diferencia local, pero que también podemos encontrar esas diferencias a una escala un poco más amplia a la hora de participar personas de diferentes estados, de diferentes países, ¿verdad? Vamos a ver también esas diferencias. ¿Qué sucede acá? Que también a partir o a lo largo del tiempo, que es otro elemento que se considera también en el estudio de la geografía, los cambios que van sucediendo. No es lo mismo nuestro pueblo de ahora que hace 20 años, que hace 50 años o que hace 100 años, ¿verdad? O si nos vamos o nos remontamos más a 200, 300 años, ha venido transformándose, ha venido cambiando cada vez más. Y esas transformaciones pues, a través del tiempo pueden ser para cosas buenas o pueden ser para cosas malas, ¿verdad? Entonces es parte también de todo ese proceso en el cual nosotros podemos ir identificando qué elementos variaron y cuáles fueron las causas, ¿verdad? Y esas causas pueden ser a partir de la transformación que nosotros hemos realizado como humanos plenamente, pero que también esas transformaciones muchas veces también son a partir de elementos físicos naturales que nosotros no tenemos control, ¿verdad? El clima, por ejemplo, los temblores o cuando hay terremotos, a todos, la mayoría nos ha sucedido y hemos estado en alguno de ellos, ¿verdad? Hay transformaciones que son relativamente pequeñas, otras son relativamente grandes, pero cada uno de ellos tiene una causa y genera también ciertos efectos en ese espacio en el cual nosotros estamos trabajando. Una forma en la cual nosotros podemos representar estos elementos, ¿verdad? Las diferencias locales, los cambios temporales y también las causas que nosotros podemos identificar en esa superficie o en ese espacio es por medio de la cartografía. Y la cartografía en sí, digamos, de forma muy, muy sintética, muy general, es aquella disciplina que elabora e interpreta los mapas.
Entonces, esa elaboración, ¿verdad? Va desde la toma de todos los procesos que tradicionalmente el mapa se iniciaba a partir de la toma de una fotografía aérea, es decir, de una fotografía a partir de un globo, a partir de un helicóptero, de un avión, que era lo que tradicionalmente se manejaba, aunque actualmente tenemos otras formas de poder tomar esa fotografía. Podemos hacerlo a partir de un satélite, por ejemplo. Se puede hacer a partir de un dron también, que son otros elementos que se han ido incorporando a partir de la tecnología. Y cómo ese proceso, digamos, a partir de esa fotografía podemos hacer un proceso de campo para verificar la información que se encuentra en ella y por último tener una impresión de un mapa, ¿verdad? Y ese es el mapa que nosotros muchas veces utilizamos, tanto en la escuela, el mapa escolar que utilizábamos de México, de nuestro estado, etcétera, ¿verdad? O un mapa mundi para poder ubicar los principales ríos del mundo, para poder ver las principales cordilleras, cosas de este tipo que están ahí presentes. En sí, el mapa es una representación plana de la superficie terrestre. Todos sabemos que la Tierra es redonda, digámoslo, ¿verdad? De alguna forma, pero a la hora de representarlo, podemos representarlo de una forma plana. Y a la hora de representarlo de una forma plana, lo estamos haciendo a partir de un mapa. Y existen diferentes tipos de mapas. Podemos hablar de mapas que son mapas generales, por ejemplo, el mapa que se encuentra acá, que es el mapa mundi, que tenemos tres ejemplos, y el primero de ellos es un mapa que nos representa los elementos físicos, ¿verdad? Los ríos, las montañas, las altitudes, por ejemplo, es este que tenemos acá, pero también podemos encontrar diferentes tipos de mapas como los mapas temáticos, que son los otros dos ejemplos que les incluí, que por ejemplo tenemos acá un mapa de el tipo de clima a nivel mundial, que es un mapa temático, es decir, se centra en una variable, en un tema en particular, en este caso el clima, o podríamos tener un mapa como el que tenemos acá a la derecha, que es el del origen de algunas especies de frutas, de verduras que también vamos a encontrar. Entonces, esos son algunos ejemplos que podemos ver con respecto a lo que es un mapa en general y la utilidad, ¿verdad? Y cómo poder representar esa información que a nosotros nos llama la atención, a que a nosotros queremos representar en general y que otras personas puedan entenderlo y que puedan leerlo. Un mapa formal tiene también componentes principales, o sea, podría tener una gran cantidad de información, pero hay algunos elementos que son básicos para poder determinar o para poder definir un mapa en general. El primero de ellos es el título, luego tenemos la escala, hablamos de la simbología o en algunos aparece como símbolos convencionales, las coordenadas y los topónimos. Aquí les puse un pequeño ejemplo del mapa escolar de Costa Rica para que conozcan un poquito mi país y tengan una idea también de cuál es su forma y cuáles elementos están ahí. Y es el mapa que utilizan los niños de primaria en sus clases. Y aquí podemos identificar los diferentes elementos. Por ejemplo, mapa escolar físico y político de Costa Rica, que es lo que representaría el título, ¿verdad? Luego nos habla de la escala, que es este segmento que tenemos acá. Nos habla que la escala es 1.500.000, que esa es la relación que existe entre lo que es el mapa y la realidad, ¿verdad? O el tamaño real que tiene nuestro país en el contexto mundial. También nos habla de la simbología o los símbolos convencionales, que podemos verlo en este pequeño recuadro que se encuentra acá. Por ejemplo, acá nos indica cuál es la capital de la República, que se encuentra aquí, que es San José. Nos habla de las capitales de provincia, por ejemplo, Cartago, Alajuela, Heredia, Limón, Liberia y Punta Arenas, que son las 7 provincias que nosotros tenemos. Los límites provinciales, que lo ven aquí, estas líneas rojas separando cada una de ellas, y también tenemos los límites internacionales. Digamos, eso es parte de la información que podríamos encontrar en un mapa, incluidas las carreteras, ¿verdad? Símbolos convencionales que tienen que ver con escuelas, por ejemplo, con iglesias, con panteones, que son elementos importantes que también nosotros utilizamos a la hora de poder guiarnos, a la hora de poder ubicarnos en nuestro contexto general, en nuestros pueblos o en algún lugar en el que nosotros estemos. ¿Por qué? Porque son elementos que la mayoría de la población conocen y que nos pueden ayudar también para poder guiarnos en caso de que estemos un poco extraviados, digamos, a la hora de dar
una dirección, etc. Entonces, son elementos que están aquí presentes. Con respecto a las coordenadas están representadas acá a partir de esta cuadrícula que ustedes ven, a partir de los paralelos y los meridianos, que en este caso nos ayudan a poder dar la ubicación, la localización exacta de un punto en la superficie. Por ejemplo, 10 grados norte, 25 grados al este, por ejemplo, digamos, son elementos que son particulares para cada punto, es decir, ningún punto sobre la Tierra tiene las mismas coordenadas. Y esto es importante porque si nosotros queremos resaltar, si nosotros queremos ver elementos que están en nuestro contexto, en nuestros pueblos, es un elemento que nos puede ayudar, digamos, para poder particularizarlos. Y por último tenemos los topónimos, que son fundamentales a la hora de comprender el mapa. Los topónimos son los nombres que damos a los diferentes lugares que están representados en el mapa y que muchas veces tienen un contexto cultural, tienen un contexto que tiene principalmente desde el punto de vista de poblaciones indígenas, que pueden ser a partir de la conquista que hubo también en nuestros países, y que son importantes que nosotros podamos recalcar, y que en algunos casos hay una gran cantidad de información que no está representada en cada uno de estos mapas, lo que se llaman los silencios cartográficos, que en el caso de la cartografía participativa viene siendo uno de sus objetivos poder rescatar esos silencios cartográficos, porque generalmente trabajamos a una escala tan pequeña que no siempre están representados en un mapa como el que tienen aquí en la presentación. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de trabajar con los mapas es con respecto a la escala. La escala es la relación que existe en el mapa, ¿verdad? Y la relación en la realidad, pero hay dos elementos que son importantes que debemos tomar en cuenta. Que la escala se relaciona principalmente con el detalle de la información que está representado en el mapa. Podemos hablar de que entre más grande es el área representada, la información que está en ese mapa es más general. Y por otra parte, cuando el área representada es relativamente pequeña, la información es más detallada. En este caso, voy a presentarles 3 ejemplos en el cual podemos ver esa diferencia de escalas y especialmente esa diferencia en el detalle de la información que está aquí presente. Si ustedes escuchan, está lloviendo mucho ahorita, que empezamos exactamente el taller empezó a llover, pero voy a hablar más duro, más fuerte, para que puedan escucharme. En este caso tenemos un mapa mundi, un mapa general, donde ustedes ven representados los diferentes países, pero si vemos, casi en la mayoría de los países lo que podemos encontrar es casi solamente su nombre, ¿verdad? En el caso de Costa Rica es este manchoncito que está aquí cerca del puntero, que ni siquiera se ve, ¿verdad? Y casi ni siquiera se ve el nombre, a diferencia de México, que es un poquito más grande, ¿verdad? Que viene el nombre y algunos otros elementos. Por la escala, en este caso, a la hora de estar representando un área tan grande, que en este caso es todo el mundo, la información que está presente en el mapa es muy general, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de este tipo. Por otra parte, tenemos este otro mapa, que es un mapa de la República Mexicana. Si ustedes ven y lo comparamos con el mapa anterior, bueno, ya vemos a México, vemos los diferentes estados, podemos ver las principales ciudades, vienen representados algunos ríos, carreteras, etcétera. Digamos, aquí tenemos mayor cantidad de información, en este caso más detallado, ¿verdad? Que no podíamos ver en el mapa anterior. Y por otra parte, ya vamos a una escala más grande, en el sentido de que tenemos este otro mapa que está representando los pueblos originarios, que son parte del proyecto, ¿verdad? Que estamos aquí, por el cual estamos aquí presentes, en el cual tenemos información correspondiente a la Ciudad de México y donde están representados en este caso los pueblos originarios. San Andrés, Choco, San Jerónimo, por ejemplo, San Francisco, Los Reyes, que están aquí presentes y que no los veíamos en el mapa anterior de México y que mucho menos lo íbamos a ver en el mapa del mundo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia principalmente en la escala. Y a esta escala, y un poquito más detallado, es la escala en la cual vamos a trabajar con la cartografía participativa en el proyecto, donde ustedes van a poder representar
los elementos importantes y que son parte también del proyecto a partir de la cartografía que ustedes pueden, que ustedes van a elaborar, ¿verdad? En este caso. Como ustedes ven, tenemos también aquí otros elementos que están relacionados con la simbología, como les explicaba anteriormente, por ejemplo, la infraestructura vial, donde hay autopistas, donde hay carreteras, una diagonal, las vías férreas, bulevar, etcétera, que todos esos son elementos que de una u otra forma nos ayudan a poder ubicar aquellos sitios importantes dentro de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces es información que nosotros podemos utilizar a la hora de poder hacer el proceso y a la hora de hacer la actividad de la cartografía participativa. También en este caso se presentan lo que son las áreas de suelo de conservación, las áreas verdes, las manzanas, ¿verdad? Que podemos encontrar en algunas de las, en el mapa y que también vienen siendo parte fundamental de los modos de vida, de las características culturales que tenemos en cada uno de nuestros pueblos. Les hablaba sobre la localización, les hablaba sobre la ubicación, ¿verdad? Pues es importante también tener en cuenta que esa localización y esa ubicación la podemos hacer de dos formas. La primera de ellas lo explicaba en el mapa de Costa Rica que vimos anteriormente a partir de las coordenadas geográficas. Lo que pasa es que cuando trabajamos con cartografía participativa, va a ser muy difícil poder dar las coordenadas puntuales, ¿verdad? De dónde se encuentra algún lugar. Pero otro elemento que podemos utilizar dentro de la ubicación de esos sitios que a nosotros nos llaman la atención es por medio de la Rosa de los Vientos, que la tienen aquí presente. Es aquella en la cual nos representa los diferentes puntos cardinales, ¿verdad? Dentro del mapa y que puede ser muy útil a la hora de poder dar esa ubicación o tratar de explicar dónde se encuentra ese elemento que para nosotros es importante. Para retomar así de forma muy rápida, la Rosa de los Vientos, bueno, está representado en la parte de arriba, bueno, el norte, tenemos el sur, el este o el oriente, ¿verdad? Como lo conocen en México, y también el oeste. Y a partir de ello podemos determinar diferentes puntos, ¿verdad? Por ejemplo, el noreste que se encuentra en este segmento, el sureste que se encuentra en esta otra cuadrícula de acá, el suroeste y el noroeste. Digamos, a partir de esos 8 elementos o esos 8 puntos podemos ubicar cualquier punto que se encuentre en estos lugares o en nuestros pueblos o en el mapa que nosotros estemos utilizando. Y acá les puse un pequeño ejemplo para que podamos tener una idea de cómo poder trabajar y que es parte de lo que se les va a explicar más adelante en el taller, digamos, en los talleres ya propiamente de cartografía participativa que nos pueden ser de ayuda a la hora de utilizar la Rosa de los Vientos. Acá en este ejemplo, que es parte del último mapita que Luz nos dio, podemos ver, aquí puse la misma Rosa de los Vientos que estábamos viendo anteriormente, y por ejemplo tenemos aquí a los Reyes, ¿verdad? Como uno de los pueblos originarios, y un ejemplo que yo quisiera ver cuál es la ubicación de algunas de los sitios que están cercanos a ella y podemos hacerlo a partir de la Rosa de los Vientos. Por ejemplo, la Benito Juárez se encuentra al norte, ¿verdad? De los Reyes, en este caso, siguiendo la Rosa de los Vientos. Tenemos que Coyoacán se encuentra al sur. Tenemos en este caso que Álvaro Obregón, acá, lo encontramos al oeste, perdón, no es al este del mismo, y encontramos en este caso al noreste, Iztacalco e Iztapalapa, y luego al noroeste a Coajimalpa de Morelos. Digamos, esos son algunos elementos, tomando un contexto más amplio de la Ciudad de México, de todo el elemento, ¿verdad? De todo el contexto en general, pero que podemos utilizarlo también en nuestros pueblos, en nuestros sitios que frecuentamos más cotidianamente y que algunas veces por ser tan cotidiano, por ser el espacio que nosotros vivimos, hay elementos que tal vez no le damos la importancia suficiente o se nos pasan, ¿verdad? Lo damos por un hecho de que están ahí siempre y que son muy importantes para nuestra cultura, son muy importantes para la toma de decisiones que se han hecho desde el punto de vista histórico y que también son muy importantes desde ese contexto de la transformación que se ha realizado, qué elementos han desaparecido, qué elementos han quedado y cuál es la importancia de esos elementos que desaparecieron o que quedaron
con respecto a lo que yo quiero para mi pueblo en este momento o que lo quiero para el futuro también, ¿verdad? Son ese contexto que tenemos que tomar en cuenta. Hay límites que nosotros como ciudadanos y como conocedores de nuestro espacio en particular, sabemos dónde inicia un barrio, dónde inicia cierto lugar, pero cuando vamos a la cartografía formal como parte de la que estamos aquí presentando, no necesariamente nos coinciden los límites. Entonces, eso es importante poder destacarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que corresponde a lo que nosotros llamamos como un silencio cartográfico, ¿verdad? No se encuentra en la cartografía formal, pero la podemos rescatar a partir de la cartografía participativa, porque la cartografía participativa lo que nos va a traer, en este caso es, o vamos a tratar de interpretar y de que ustedes nos den la información importante de cada uno de sus pueblos, cada una de sus comunidades, para poder representarlo luego en un mapa más formal, ¿verdad? Y que sea visible, que se tome en cuenta la visión de la población, que muchas veces no hacemos a la hora de tener una cartografía más formal como la que acabamos de ver. Voy a darle la palabra a la compañera Maylin Alvarado, que ella les va a explicar específicamente ya con respecto a lo que es la cartografía participativa y algunos elementos que son importantes para que vayamos comprendiéndole de una mejor forma. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos a compartir nuestra experiencia y compartir con ustedes también y aprender. Aquí todos aprendemos en esta forma de trabajar. Realmente la cartografía participativa, ya nos lo explicaba Pablo, surge como una necesidad, especialmente para las comunidades, resaltar eso que no aparece en la cartografía oficial. Por lo tanto, el FIDA o Fondo Internacional de Desarrollo lo define como un proceso de levantamiento de mapas que trata de hacer visible la asociación entre la tierra y las comunidades locales, empleando el lenguaje comprendido y reconocido comúnmente en la cartografía. Tiene que usar un lenguaje sencillo y va a ser el lenguaje de las personas que habitan esa comunidad o ese pueblo, porque tiene que ser entendido por ellos mismos. Rodríguez lo define como un recurso metodológico que se usa para ayudar a los miembros de una comunidad a graficar visualmente cómo perciben su territorio. Realmente esta frase me llama mucho la atención porque es realmente lo que ellos perciben, lo que ellos identifican, no lo que las personas de afuera identifican. Y el entorno socioambiental con el objeto de hacer propuestas de planificación y desarrollo local desde la realidad inmediata y desde sus necesidades sentidas. Pasamos a la otra. Porque son las comunidades lo que saben qué es lo cuáles son los recursos con los que cuentan, qué es lo que existe, y los que estamos trabajando con ellos solamente facilitamos el proceso, porque ellos son los que conocen su territorio. Debe plantearse la cartografía participativa a través de un objetivo común. La comunidad debe estar de acuerdo qué es lo que quiere representar. Puede ser que haya recursos o información que no es necesario poner en una cartografía de este tipo, o que no quieren, o que sería un peligro, o significa alguna situación incómoda para la comunidad, entonces no va a aparecer en este tipo de mapas. Por eso tiene que tener un objetivo común y claro. Se presenta la información pertinente, la información que realmente se necesita presentar en ese momento, ya sea si están hablando de temas de turismo, temas de gestión de riesgo, patrimonio, eso es lo que se va a presentar asociado con otras variables que ya les explicó doctor Pablo, sobre carreteras, ríos, información que nos va a permitir ubicarnos en ese lugar. Esos mapas deben contener los nombres de los lugares de la comunidad, los nombres que realmente la comunidad le da, no los nombres que aparecen en la cartografía oficial, porque nos hemos encontrado que en el mapa oficial de Costa Rica tenía un nombre, pero cuando vamos a la comunidad, ese pueblo tiene otro nombre, ese río tiene otro nombre. Entonces, lo ideal es usar los nombres que ellos realmente le tienen a eso. Símbolos y escalas, características prioritarias
que representan sistemas de conocimiento locales. En las comunidades indígenas hay códigos que ellos conocen, entonces puntos estratégicos que tienen una importancia y que sirven para comunicarse entre ellos. Entonces, y que siempre y cuando puedan ser develados o dados a conocer por personas ajenas a esa comunidad. No se rige por las convenciones cartográficas que ya explicó Pablo. Aún así, en cuanto más se acerque a esta, pues más fácil va a ser comunicarlo a las personas que sean de fuera de la comunidad. En nuestro caso, que trabajamos con turismo rural, necesitamos alguna información básica de la cartografía oficial para que pueda ser entendible y que se pueda leer por las personas que son fuera y que quieren ir a visitar estas comunidades rurales o indígenas o de pescadores que tienen en sí atractivos turísticos que son cartografiables y que pueden ser interpretados más fácil para ofrecer el producto turístico. En la imagen anterior veíamos una señora que está con presentando un mapa que ella está trabajando. Es a través de una hoja blanca, ella pudo dibujar a la isla de Chira y pudo trazar lo más importante para ella en ese es el manglar, los ríos, y luego ubicar su comunidad y el área de pesca responsable que tienen, que era en ese momento lo que ella quería representar como un atractivo turístico en la comunidad. Más abajo tenemos el mapa donde ella y otros vecinos, amigos del pueblo donde ella habita, ubicaron los puntos que tienen que ver con los recursos turísticos y con la oferta turística. Y ahora el siguiente mapa es cuando ya nosotros hacemos esa traducción de esa cartografía participativa y la convertimos en lo que llamaríamos la cartografía oficial, porque estos mapas son los que sirven para que ellos puedan ofrecer el producto turístico, para que otras personas fuera de la isla puedan interpretar cuáles son las distancias, cuál es el relieve, cuáles son las características de las diferentes rutas que tienen dentro de la isla, las rutas turísticas. Pero podemos usar los dos mapas, tanto el mapa que ellos hicieron, el mapa participativo, y este otro mapa que ya es una traducción de ese mapa. Pero va a depender de los objetivos de la comunidad, qué es lo que quiere representar. Entonces, alguien nos preguntaba, y siempre repito, un mexicano nos preguntó, un profesor mexicano, el doctor Álvaro Sánchez, bueno, Pablo y Meilin, ¿cuál es el mapa más bonito? ¿Cuál es el mapa que a la comunidad le gusta? ¿El que ellos hicieron o el que ustedes le presentan, como en este caso? Yo les dije, ya, el que ellos hicieron. Pero este caso lo tenemos que hacer para llevarlo fuera a la comunidad, para que los turistas puedan ver esto y presentarlo a través de un producto turístico. Pero siempre ellos en su comunidad van a tener esos mapas que hicieron a mano, que les quedaron muy bonitos y que tienen un gran significado para ellos, porque en esta experiencia era la primera vez que ellos trabajaban este tipo de cartografía y nunca se habían puesto a observar dónde era que estaba su pueblo, cuál relación había entre el pueblo y el manglar o la costa, los miradores. También aquí pudimos identificar otras variables que ya en la cartografía oficial no existían, caminos nuevos, pueblos nuevos. La diferencia, nosotros creíamos que la isla era un solo pueblo y no, dentro de la isla hay 3, 4 pueblos diferentes y están bien identificados y cada uno de ellos tiene una identidad diferente dependiendo del espacio o el territorio que ocupen dentro de la isla. Nosotros creíamos que las rutas podían seguir, las rutas turísticas podían seguir los caminos que aparecen en la cartografía oficial. Ellos nos decían, no, no es posible porque hay áreas que se inundan con la marea alta, entonces no se puede pasar por ese lugar. Entonces, ellos realmente toda la información que está aquí en este mapa es la que ellos proporcionaron, porque solo ellos conocen el territorio, solo ellos saben qué es lo que hay, cuál es el acceso, no es accesible. Ellos tienen una serranía al interior de la isla que nosotros pensamos que podía tener miradores en toda esa serranía y ellos dijeron, no, solo una parte puede tener miradores porque sola esa parte es accesible a la comunidad, lo demás está en manos privadas y no tenemos acceso. Entonces, vean cómo
Realmente es la comunidad, son los que conocen, los que realmente pueden realizar esta cartografía. Pasamos a la otra, Pau. Eh, por lo tanto, la cartografía participativa debe ser abierta, deben participar todas las personas que conocen la comunidad, que están en la comunidad, porque todos tienen un aporte, de diferentes formas tienen un aporte. Y este se puede utilizar para identificar recursos naturales, como una propuesta para el ordenamiento territorial, para identificar amenazas, riesgos, y nosotros la hemos usado en turismo y hay personas que la han utilizado para diferentes. Conozco colegas argentinos que están trabajando en diferentes temas de salud, temas políticos, y también puede ser a diferentes escalas, a nivel de país, de región, cantón, barrio, y también en diferentes tiempos, también en el tiempo pasado, presente y futuro. Y nosotros hemos trabajado a nivel de comunidad, a nivel de pequeños sectores, distritos. También hemos trabajado con pescadores, con indígenas, con agricultores, y hemos tenido experiencias diferentes y todos tienen diferentes formas de ver la cartografía, de interpretar esos mapas. Puede ser en mapas ya con información básica, ya información persistente, una cartografía oficial del país o del cantón o del distrito, o simplemente en hojas blancas donde no hay nada y ellos empiezan a trabajar. Lo primero que van a graficar son los puntos que ellos utilizan para ubicarse, la referencia. Muchos utilizan los caminos, las carreteras. En el caso de las comunidades indígenas, ellos utilizan los ríos. Primero grafican, dibujan los ríos y luego empiezan a dibujar utilizando los ríos como referencia, qué es lo que va, si son pueblos, si es algún atractivo, si son recursos, la escuela, el colegio. Y son variados los usos que tiene la cartografía y nadie queda excluido de participar porque todos pueden aportar, pero además pueden validar. Cuando ya está hecho el mapa, ellos pueden validar y decir si está bien o hace falta esta información o esta información está de más. Antes de trabajar y de hacer la cartografía participativa, debemos hacernos algunas preguntas, como ¿para qué y para quién sirven estos mapas y esta información? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué lo queremos? ¿A quién va dirigido? Y así va a ser la información también que va a contener el mapa. ¿A quién va a beneficiar? ¿Quién va a beneficiarse de esto? ¿Es para el interior de la comunidad? ¿Es para sacarlo para alguna gestión fuera de la comunidad, al municipio, para hacer para incidencia política, para aportar alguna política pública que venga hacia nosotros, hacia la comunidad? ¿Y cómo funciona la cartografía participativa dentro del contexto de mi grupo, institución o comunidad? ¿Realmente tiene algún aporte para nosotros? ¿De qué forma lo vamos a trabajar? También podemos asignar personas. ¿Cuáles son las personas más indicadas para que trabajen? Porque no todos pueden ir a dibujar, ¿verdad? Alguien tiene más habilidad para el dibujo o otro que venga a decir, bueno, sí, está bien, no está bien. Ahí se organiza. Y al final nosotros nunca proponemos. Es la misma comunidad la que sabe quiénes son los indicados para cada una de las funciones dentro de la cartografía. Nosotros trabajamos muchas comunidades rurales, campesinas, con grandes extensiones, bueno, extensiones relativas, ¿verdad? Porque comparada con México nunca va a ser grande, nuestro país es muy pequeño, pero áreas agrícolas, ganaderas, siempre estamos recorriendo las comunidades rurales que son muy agradable para nosotros que estamos trabajando en una oficina, en la universidad y luego salimos al campo. Entonces, la cartografía participativa con las comunidades también nos trae a nosotros una gran satisfacción porque aprendemos, conocemos y aportamos facilitando esta metodología. Realmente es una metodología muy enriquecedora para todos los trabajos de investigación porque nos va a traer esos silencios cartográficos que no están reflejados en la cartografía oficial. Esa información que desconocemos y que la podemos traer y por medio de ella podemos hacer incidencia política, podemos dirigir también hacia esas comunidades que estaban ocultas
alguna política pública que estaba excluyéndolos, que los estaba excluyendo, que se estaba dirigiendo hacia las otras que son más visibles, pero que esas estaban ahí, pero simplemente porque la cartografía no la refleja, a veces también es ignorada por las instituciones públicas o por las organizaciones. Eso sería nuestra presentación. Gracias. Muchas gracias, Maylin. Muchas gracias, doctor Pablo. Y bueno, sí es una verdadera introducción a lo que es esto de la cartografía y la cartografía participativa y sobre todo rescatar eso tan importante que comenta Maylin de para quiénes está diseñada, ¿no? Y estos silencios cartográficos que vemos que en muchos casos guardan espacios muy importantes, generalmente para las comunidades, que bueno, en este caso nosotras les vamos a presentar cómo utilizamos la cartografía participativa desde el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad con una metodología que llamamos Mapas de mi Barrio. Esta propuesta de Mapas de mi Barrio viene del proyecto Pueblos y Barrios Originarios, Historia Viva en la Ciudad de México, que recibe apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTEI, desde el año pasado. Bueno, como les comentaba, tenemos un apoyo desde octubre del 2019 hasta marzo del 2021 y el objetivo de nuestro proyecto es conocer la espacialidad de los pueblos originarios, así como la reconfiguración que han experimentado en la segunda mitad del siglo XX mediante un enfoque metodológico que integre el espacio geográfico, la historia y la antropología. Para esto queremos partir de quiénes son los pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México. Esto especialmente porque tenemos asistentes de otros países e incluso otros estados del país. Y bueno, en la Ciudad de México, los pueblos y barrios originarios son estos espacios que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales. Van a conservar sus instituciones sociales propias, igual con las económicas, culturales y políticas. También tienen sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad, cosmovisión y bueno, un sinfín de características que los identifican. Queremos señalar que en este caso no necesariamente existe una población indígena al interior de los pueblos y barrios originarios por todo el proceso histórico que atravesamos y bueno, por tanto tampoco en todos se conserva alguna lengua. Tenemos pueblos en Milpa Alta que ellos todavía conservan el náhuatl, pero bueno, en el resto de los pueblos se perdió un poco y coincidimos con el doctor Iván Gómez César en que definir pueblos y barrios originarios para la Ciudad de México se vuelve un tanto subjetivo. Tenemos muchísimas investigaciones que nos dicen que tienen algún asentamiento particular, algunas características tradicionales, algunas características sociales, pero bueno, están en continua modificación con la ciudad y eso hace que de pronto pierdan el ser pueblo o siguen siendo pueblo y los habitantes ya no tienen esa memoria histórica o los habitantes sí tienen esa memoria histórica, pero la traza ya no corresponde con la definición que se da. Entonces, bueno, es un gran reto actualmente definir quiénes son los pueblos y barrios originarios. Se integran en la Constitución Política de la Ciudad de México hasta el 2017, siendo que están presentes desde antes de la formación de la ciudad. Y bueno, eso es lo que nos dice qué tan difícil es definirlos e identificarlos. Sobre el número, no tenemos un número definido de pueblos y barrios originarios que digamos, este es el completo, este es el total. Tenemos autores que marcan desde 48 pueblos y barrios en la Ciudad de México o instituciones públicas, hasta algunos que señalan cerca de 300 pueblos y barrios originarios. Nosotros nos quedamos con esta información que manejaba la Secretaría de Desarrollo Rural para las Comunidades en el 2017 y el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios.
que es un aproximado de 140 pueblos y 74 barrios en el territorio de la ciudad. Como les decíamos, pueden ser más, pueden ser menos. Es algo que también nosotros estamos tratando de identificar. Y bueno, para este proyecto estamos trabajando con diferentes asentamientos, como lo es Coltongo en Azcapotzalco, San Andrés Mixquic en Tláhuac, San Francisco Tecoxpa en Milpalta, San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, San Pablo Tepetlapa en Coyoacán, Joco en Benito Juárez, La Concepción en Coyoacán, San Pedro en Iztacalco. Y bueno, vemos que tomamos estos pueblos porque varios de ellos ya no son considerados como pueblos, otros se integran después como pueblos porque son hijos de habitantes de pueblos originarios que se establecen en las orillas de los pueblos principales. Y bueno, lo que estamos estudiando en este proyecto es la territorialidad de la cultura de los pueblos y barrios originarios. Estamos viendo lo que es el medio físico, la conservación ambiental para el caso de las alcaldías del sur, las actividades económicas, cuál es la carga simbólica que hay con este espacio natural que muchas veces creemos que por ser natural está vacío, las manifestaciones culturales que se ven en la apropiación del espacio simbólico, las festividades religiosas y cívicas y la forma de vida tradicional. También tenemos algunos conflictos funcionales, como son los conflictos viales por esta competencia que hay entre el uso urbano y el uso tradicional, las denuncias por contaminación de ruido y aire, y las colonias de avecindados que se establecen muchas veces en las periferias, y bueno, hay algunos conflictos. Aquí usamos diferentes cartografías participativas, que son las que comentaba Meilín hace un momento. De entrada tenemos la cartografía institucional, esta cartografía formal que nos da el gobierno, sobre todo la que nos proporciona INEGI, DENUA, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAGUA y el portal de datos abiertos de la Ciudad de México. También tenemos la aplicación de unos mapas que se llaman mapas narrativos, donde invitamos a los habitantes a que nos cuenten cómo es que ellos se apropian del espacio en el que viven, cuáles son las dinámicas socioculturales que tienen, pueden ser peregrinaciones, establecimiento de tianguis, cuando los niños cierran las calles para jugar, todos esos son lo que nos van a contar en estos mapas. La cartografía cultural, que si bien tenemos una cartografía ya establecida donde nos dicen cuáles son los bienes muebles e inmuebles que están catalogados, hemos detectado que los habitantes de los pueblos y barrios también tienen mucho conocimiento sobre cuáles son incluso sitios arqueológicos, museos comunitarios, casas de cultura o inmuebles realmente importantes en su historia que no están dentro de estos catálogos por diferentes razones, pero que sí forman parte de la identidad cultural de ellos. La cartografía de lo intangible, donde estamos incluyendo mitos y leyendas, porque si bien son parte de la tradición oral, hemos visto en los mapas que ahorita les mostramos algunos, muchas veces los límites de los pueblos y barrios o las acciones que se hacen en algunos espacios, y esto es incluso a nivel internacional, según lo que veíamos en algunos artículos, están dados por los mitos y leyendas. Muchas veces tiene que ver con esta cuestión desde lo sagrado hasta la cuestión del espanto. Y finalmente la cartografía histórica, que igual tenemos la cartografía oficial que nos dice cuáles eran los límites históricos, pero también hemos identificado que los pobladores, sobre todo los pobladores mayores, tienen muy presentes cuáles fueron los procesos religiosos y políticos que sucedieron en sus pueblos y que fueron marcando cuál es la estructura territorial que los fue conformando hasta lo que son hoy en día. ¿Cómo los implementamos? Bueno, empezamos en el 2018, me parece, con una serie de talleres participativos llamados Mapas de mi Barrio en 5 pueblos del centro de la alcaldía Xochimilco.
Para esto nos ayudamos mucho de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, quienes nos ayudaron a ir identificando a algunas personas. Pedimos prestados algunos espacios públicos, que también ya en la marcha descubrimos que de pronto era muy difícil encontrar un espacio público que no tenga problemas con los pobladores. Aquí escogimos bibliotecas, muchas veces nos prestaban los atrios de las iglesias, que fue algo muy bueno, pero en otras nos prestaban espacios privados a los que la gente no asistía con tanta facilidad. Y bueno, teníamos dos formas de llegar a ellos. La primera era a través de este llamado a los talleres de mapas participativos, donde sí llegaban varios habitantes de los pueblos y barrios originarios, pero nos decían, fíjate que deberías de ir a visitar a fulanito, porque él sabe mucho, mucho, mucho de la historia del pueblo, pero como ya es una persona mayor, no puede salir de su casa o no le coincide el horario en el que estamos trabajando ahorita. Entonces nos hacían el favor de contactarnos directo con estas personas y ya nosotros armábamos visitas específicas a sus casas, donde ellos nos podían contar ya con más calma todos estos aspectos que les comentaba de las cartografías que usamos. Este es el ejemplo del barrio de Caltongo, San Francisco Caltongo, en Xochimilco. Nosotros llegábamos con un mapa en blanco donde venía el límite que nos proponen las autoridades de la Ciudad de México. Y bueno, les decíamos, ahora sí, cuéntame todo lo que sepas de tu barrio, dónde empieza, dónde termina, qué leyendas hay, cómo es que usan ustedes este espacio. Y bueno, les dábamos plumas de colores, a veces preferían solo lápiz o alguna pluma negra, y nos iban identificando de dos formas. Una directo en el mapa, haciendo las anotaciones de qué hay en cada punto, y en otro en forma de listado, en el que nos ponían en el mapa los numeritos y aquí en un costado qué era lo que podíamos encontrar en cada uno. Al final sistematizamos también nosotros estos mapas y bueno, tuvimos, como les comentaba, algunos hallazgos importantes. En primera, que los límites territoriales que nos marca las dependencias de gobierno con los límites territoriales que reconocen los pobladores de Caltongo, en este caso, no coinciden. El que más me llamó la atención fue este de la entrada de Caltongo, donde está el arco de la mayordomía, que bueno, igual me explicaron cuál era el proceso histórico de este arco de la mayordomía, cuándo lo pusieron. Se pone para recibir a todos los santos que van a vivir durante un año dentro de este barrio. Generalmente es la Virgen o el Niñopa, que son los más importantes de Xochimilco, pero bueno, ellos cuando construyeron este arco, a partir de ahí empiezan a contar los callejones. ¿Y qué pasa? Que el arco quedó a mitad de calle. Entonces, administrativamente se recorrió el límite hacia la esquina, pero es donde ellos ya no coinciden, porque su historia empieza donde empieza ese arco. Y bueno, también veíamos que con la cuestión histórica identifican diferentes límites. En amarillo es el límite original del pueblo. Este es un barrio, perdón, que todavía se dedica a la agricultura en Chinampa, que es uno de los métodos prehispánicos que existen todavía en México. Y bueno, aquí en este punto donde llegaba el pueblo, es un canal que está atrás de la iglesia y veíamos que tanto en los talleres como en las visitas casa por casa, los adultos mayores nos comentaban que cuando eran chicos, atrás de la iglesia en ese canal se les aparecían la Llorona, el Nahual, diferentes entidades que les decía van con lo que es el miedo, entonces ellos ya no atravesaban más allá de ese canal, hasta ahí llegaba el pueblo. ¿Qué pasa? Se van casando los hijos de las familias y se les van dando los terrenos más cercanos, que son ya este nuevo límite. Y vemos que otra vez tienen un punto hasta el que llegan, que de hecho todavía es un punto de importancia
en la actualidad, aunque el barrio ya se haya extendido, se llama La Curva, que hagan de cuenta que va a la carretera y tiene una pequeña curva casi imperceptible, pero que de un lado da al canal y del otro sigue sobre la carretera. ¿Qué pasa ahí? Que hasta la fecha hay muchos accidentes. Entonces se atribuye a que estos accidentes tienen que ver con estos entes del miedo, la llorona, el nahual, el charro negro, que se aparecen en esta zona y hacen que los automovilistas caigan. La expansión posterior se dio ya hacia los años 60, 70, cuando la Ciudad de México empieza a tener en sí un crecimiento muy acelerado. Y bueno, ¿qué pasa? Ya no solo se van a establecer aquí los hijos de los habitantes originarios, sino también algunos habitantes que vienen tanto de la Ciudad de México como de otros estados y van a empezar a entrar en algunos conflictos. Como comentaba Meilín, hay puntos ciegos que para unos dejan de ser importantes, pero para otros no. Se pide la repavimentación de esta carretera y aquí en la entrada había una gran piedra, que es lo que me comentaban los pobladores, que era su punto de reunión. Era el punto donde los niños jugaban a darle vueltas a la piedra, los mayores iban a sentarse ahí para platicar. Llega este proceso de, bueno, para cambiarles el asfalto de la carretera y se llevan esta piedra. Entonces, para los pobladores les genera un gran choque el que les quiten un punto que ya era parte de su identidad sin siquiera haberles consultado qué significaba para ellos. Y bueno, esa es una de las aplicaciones de la cartografía que tenemos. La otra, le dejo a Luz el micrófono para que ella les explique de qué va específicamente en San Gregorio. Hola, pues antes que nada quiero agradecerles a todos el esfuerzo que hicieron para estar conectados y al doctor Pablo, Ale, por apoyarme en este taller. Les quiero platicar que yo estoy haciendo mi tesis sobre San Gregorio. Mi tesis de maestría se llama Pueblos Originarios, Territorialidad desde la mirada de sus habitantes. Bueno, escogí San Gregorio por varios motivos. Porque yo vivo ahí. Dos, porque es un pueblo que ha tenido cierta resistencia a la mancha urbana, a la vida urbana, entonces es bastante interesante estudiar San Gregorio. Incluso hay cientos de artículos académicos publicados y cientos de investigaciones. Hay también grupos autónomos que están estudiando este pueblo, entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? Entonces, los objetivos de mi tesis pues son identificar los valores que los actores locales asignan al territorio del pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, así como la reconfiguración que se ha experimentado en la segunda mitad del siglo XX. El objetivo particular pues es delimitar un polígono para el pueblo de San Gregorio Atlapulco, que sea un instrumento de gestión para instituciones locales que dé identidad y reivindique las tradiciones y la apropiación del territorio. Bueno, a continuación les voy a dar algunas características de por qué San Gregorio es un pueblo originario. Ale, ¿le podemos pasar? Ya va, es que se traba un poco. Bueno, miren, les voy explicando. Para que un pueblo sea considerado originario, debe de cumplir con unas características que son 7. La principal es que deben de tener un antecedente prehispánico reconocido, un nombre compuesto, un sistema festivo, un apego a su territorio y recursos naturales, familias troncales, un panteón y un patrón de asentamiento. Ahorita, en un momentín, les voy a explicar cada una de manera puntual y muy sintética, porque bueno, para el caso de San Gregorio Atlapulco, cada uno de estos aspectos puede ser un libro. Entonces, se los voy a explicar de manera breve. El primero, ¿tiene un origen prehispánico y reconocido? Sí. El pueblo fue fundado por 4 calpullis
en el año de 1555. El que le asignó el nombre de San Gregorio y al santo patrón fue el fray Miguel Gormales. Fue un fraile, bueno, pues testigo de este pasado histórico sobreviven unas piedras que están talladas, que se ubican en la zona cerril, que seguramente algunos de los pobladores aquí identifican, ¿no? Que son la Malinche y el Guerrero. Aquí les puse una fotito. El nombre compuesto. Sí, tenemos el nombre de San Gregorio, que fue asignado por este fraile, y tenemos también nuestro apellido en náhuatl, que es Atlapulco. En la entrada del pueblo, más o menos por el barrio de San Juan, se encuentra esta esquela en donde nos dice el significado de Atlapulco, que es lugar donde revolotea el agua. At, revolotear, atl, agua, y co, lugar. Bueno, sistema festivo. La primera vez que se celebró una fiesta aquí en San Gregorio fue 3 años y 3 meses después de su fundación. Es decir, el 12 de marzo de 1555, y desde ahí, año con año, hemos celebrado esta fiesta patronal en honor a San Gregorio Magno. Tenemos infinidad de fiestas, creo que no nos alcanza el año para contarlas, empezando por la fiesta del pueblo, las festividades de febrero, las festividades del 12 de febrero, la de los barrios, la Virgen de Guadalupe, los Reyes, San Antonio, etcétera, ¿no? Todas estas festividades sumadas a las de Semana Santa, a las de Navidad, o sea, de verdad que tenemos bastantes fiestas. Ahora, ¿tenemos territorio y recursos naturales? Sí. Actualmente, pues algunos de nuestros conocidos, familiares, amigos se dedican a cultivar, ya sea en las chinampas, en la zona cerril o en los ejidos. Tenemos este apego a nuestras tierras, ¿no? Lo que está pasando ahorita con la Ciéniga Grande del puente, bueno, pues se han realizado miles de asambleas para ver cómo oponerse a esto. Tenemos también un sistema de familias troncales. Territorialmente todos identificamos ahorita en donde, bueno, no todos, algunos de nosotros identificamos donde viven ciertas familias, ¿no? Como por ejemplo los Chapa, los Paez, los González, los Herrales, los Negrete, los Nieto, los Galicia, y así. Entonces, este sistema de identificación de familias, pues también es parte de la clasificación de pueblo originario. Tenemos también un panteón que actualmente es poco o mucho administrado por el pueblo, ¿no? No es como el Panteón de Tepepan, que es administrado por la delegación. Lo del patrón de asentamiento, el patrón de asentamiento, bueno, pues todos ubicamos lo que hay en el centro del pueblo, ¿no? Este es el patrón de asentamiento. Es decir, está la plaza cívica, está la iglesia, se encuentra la primaria, el kinder, en la otra avenida el mercado, y un poquito más alejado el panteón. Entonces, este tipo de patrón de asentamiento es característico de los pueblos originarios. Bueno, si podemos ir cambiando. Como les mencionaba en el objetivo, pues en mi tesis quiero crear un nuevo polígono, porque actualmente diversas instituciones se limitan a nuestro pueblo según sus funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es la más grande, que incluye la zona de los ejidos, el área natural protegida y el área cerril. Tenemos la de CEDUBI, que a CEDUBI, bueno, pues le interesan otras cosas y solamente reconoce el casco central del pueblo. Tenemos la de PAOT, que es ya un poquito más ambiciosa, también incluye nada más a la zona cerril y al casco. Tenemos otra como la del Laboratorio de la Ciudad de México, que justo va a incluir a esta zona cerril, a esta zona chinampera, al casco del pueblo. Entonces, pues de aquí surgió la inquietud de la tesis y pues para terminarla,
necesito hacer trabajo de campo y bueno, pues lo pienso hacer de manera virtual y necesitaría de su ayuda, de sus conocimientos, justo como lo mencionó el doctor Pablo, a la maestra Meilín, ¿no? Que el conocimiento de nosotros pues es muy importante porque justo somos quienes vivimos en el pueblo y quienes lo conocemos, entonces pues les dejo ahí una invitación abierta y bueno, pues le paso el micrófono a Ale. Gracias, Luz. Bueno, sí, justamente comentábamos en reuniones anteriores que estamos muy acostumbrados a hacer talleres participativos, a interactuar con los habitantes de los pueblos, de los barrios, de las comunidades, para la creación de los mapas y, bueno, ya sentados en la mesa, las ideas fluyen terriblemente y las anécdotas y acordarnos de qué punto es importante, qué punto no, reconocer cuál es nuestra identidad con estos espacios, pero bueno, como saben, ahorita estamos enfrentando esta cuestión de la pandemia y eso nos ha limitado mucho el que ya no podemos salir a hacer las encuestas ni los talleres y mucho menos pedirles que nos reciban en sus casas porque vamos a usar el transporte público, vamos a circular por la calle. Y entonces hemos pensado en que ya hay mapas que se hacen de manera colectiva en línea. En este caso vimos que con todo lo de la pandemia hubo mapas de reactivación económica donde nos decían vamos a dar de alta los negocios que ya abrieron o que permanecen abiertos para que les vayas a comprar a ellos y no a las grandes cadenas. En el caso de la Ciudad de México, hace unos años tuvimos la creación de mapas para la ayuda en caso de desastres naturales, que como saben tuvimos un sismo muy fuerte hace 3 años. Y bueno, aquí se activó cuáles son los puntos de emergencia, dónde necesitan ayuda, dónde hay centros de acopio y acopio tanto de comida como de medicina, de ropa, donde todavía necesitan manos para ayudar a mover los escombros. Pero bueno, ¿qué pasaba? Que veíamos que tenía estas ventajas de que sí movía mucho a la gente, hubo mucha participación, pero también había grandes desventajas, que era el que justamente todo mundo podía administrar estos mapas. ¿Y qué pasaba? Bueno, que a veces nos decían que en este punto se necesitaba ayuda y venía un montón de gente y no, aquí no había pasado nada, mientras que en puntos donde realmente necesitan ayuda se habían quedado solos. Entonces, también vimos que muchos de ustedes los han de haber contestado. Hubo muchos formularios en Google Forms, como el que ustedes llenaron para acceder a esta sesión, que estaban diseñados específicamente para el trabajo de campo de algunas investigaciones, sobre todo las de corte social, desde la cuestión económica, la cuestión de salud, cómo estamos viviendo el encierro, la violencia de género, entre otros. Así que diseñamos esta encuesta virtual, bueno, la misma encuesta que les hacíamos cuando íbamos a los talleres, la pasamos a un formato virtual que está disponible en esta página que está aquí abajo el link, que es Mayapuec UNAM diagonal barrios. De momento, pues, si bien nos gustaría integrar a todos los pueblos y barrios de la Ciudad de México, tenemos una limitación que es un equipo pequeño. Entonces, los barrios que estamos trabajando son los barrios y pueblos que estamos trabajando son Coltongo, La Concepción, Los Reyes, San Gregorio, San Pablo, San Pedro, Joco, San Andrés Mixquic y Tecoxpa. Así que les agradecemos mucho que nos vayan a contestar, como decía Luz, especialmente el de San Gregorio, porque la tesis está parada desde mayo, que tenía que titularse y no lo hemos logrado, pero esperamos que nos puedan ayudar. Y bueno, también para invitarlos a las siguientes sesiones, que tenemos una programada para el 6 de noviembre, donde ya vamos a ver más en práctica esto de la cartografía participativa en línea. Y bueno, la invitación especialmente es para los habitantes de los pueblos de San Gregorio Atlapulco, San Andrés Mixquic y San Francisco Tecoxpa. Claro que está abierto a que nos acompañen
tanto los académicos como los estudiantes y las personas que están en este momento en la sala. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Doctor Pablo, no sé si gusta agregar algo más. Meilín. Sí, en este caso, doctora, bueno, los invito a participar. Creo que es una forma muy interesante, muy novedosa, ¿verdad? De cómo se ha venido trabajando la metodología tradicionalmente y que vamos a obtener muy buenos resultados. Y esperando, cuando vimos aquellas preguntas que Mailing eh, nos presentó, ¿verdad? Nos explicaba, creo que aquí los beneficiados van a ser ustedes, porque la información que se va a recolectar es para poder tener información que ustedes puedan utilizar también más adelante, que pueda ser favorable para su pueblo y que de una u otra forma también siga ese vínculo con la universidad y que nos puedan tener presentes, ¿verdad? Como un elemento más para poder ayudarlos a salir adelante y para poder ayudarles también a resolver algunos de sus problemas, que esta viene siendo una forma de poder representarlos, ¿verdad? Yo soy de Costa Rica, tal vez me dicen, bueno, que está hablando está muy, muy lejos, ¿verdad? Yo viví en México 4 años, hice mi doctorado allá, tengo bastante idea de cómo es la dinámica en la ciudad, pero que cuando hemos hablado con colegas de otros países, nos hemos dado cuenta de que los problemas son muy similares. Entonces yo estoy seguro de que esto va a tener un resultado muy favorable y que nos puedan acompañar en los próximos talleres que vamos a realizar. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a participar con ustedes y estamos aquí a la orden para apoyarnos mutuamente y invitar a todos a participar también de este proceso de cartografía y que se obtendrán excelentes resultados. Gracias.